Dice es un proceso agudo. Es un proceso agudo, o sea, tiene menos de 72 horas. ¿Cuánto aumentó la presión de CO2? ¿Cuánto aumentó la presión de CO2? 20. Acuérdense que es 60. 60 en el paciente. ¿Cuánto es lo normal? 40. 40. ¿Cuánto aumentó el CO2? 20. 20. Y sabemos que es un proceso agudo. Si es un proceso agudo, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2, tiene que aumentar el bicarbonato 1 a 2 miliequivalentes. Se aumentó 20, ¿cuánto debe haber incrementado el bicarbonato? 4. De 2 a 4. ¿No es cierto? De 2 a 4. Se debería estar, por ejemplo, en 26 a 28. ¿No es cierto? Pero no. En este paciente no está en 26 ni en 28, está en 22. Por eso que lo hemos catalogado como una acidosis mixta, tanto respiratoria como metabólica. ¿Ok? Bueno, y finalmente vamos a ver lo que es el año GAP. El año GAP también es otro parámetro que sale en los reportes de los análisis de gases arteriales. El año GAP. Es importante que en las acidosis, sean respiratorias, es importante ver el año GAP, porque eso determina el tratamiento que el médico le va a administrar a ese paciente. La cantidad de electrolitos que le debe poner depende del año GAP, ¿no? Entonces, el médico le dice, el paciente le dice al interno, a ver, voy a hacer un análisis de gases arteriales urgente a este paciente. Ustedes cuando vayan a las emergencias van a aprender a sacar sangre arterial. No es lo mismo sacar sangre arterial que sacar sangre venosa, ¿no es cierto? Sacar sangre venosa es fácil, pero sacar sangre arterial tienes que profundizar la jeringa hasta llegar a la arteria de manera perpendicular, utilizar esas jeringas heparinizadas que ya vienen, ¿no? Y saber, sacar, si te sacas mal, se le forma también un hematoma tremendo al paciente. O también crees que has sacado sangre arterial y sacado sangre venosa. Tienes que saber que estás realmente en arteria, sale la sangre rojita. Entonces, urgente, le dice el médico residente, lleva la muestra al laboratorio que le hagan un análisis de gases arteriales. Lleva y en un minuto tiene que procesarse la muestra, no se puede esperar. Tiene que ser procesada dentro de 1 o 2 minutos de haber sido extraído. Entonces corre al laboratorio, le hace el análisis y trae todo el reporte de todos los valores: pH, presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, bicarbonato, ¿no? Etcétera, etcétera, FiO2, saturación, gas. Y entre esos, año GAP. El año GAP, ¿qué cosa es? No es otra cosa que la diferencia entre los cationes menos los aniones que hay en la sangre. O sea, yo junto todos los cationes de la sangre, o sea, los iones que tienen carga positiva, y junto todos los aniones, todos los iones con carga negativa, ¿ya? Y saco la diferencia entre cationes y aniones. Bueno, no voy a calcular toditos los cationes, los más importantes. ¿Cuáles son los cationes más importantes de la sangre? El sodio y el potasio, ¿no? Y los aniones, ¿cuáles son los más importantes? El cloro y el bicarbonato. ¿Ya? Entonces, sumo el sodio más el potasio y a eso le resto la suma de cloro más bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos el sodio más el potasio y acá está la suma de cloro más bicarbonato. Y la diferencia es el año GAP. Este es el año GAP normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un incremento de sodio, hay un incremento de potasio o hay disminución de bicarbonato, disminución de cloro? El año GAP se eleva. Aumenta el año GAP, ¿no? O también puede ser que el año GAP, hay un caso especial donde el año GAP está normal, pero hay un incremento en la concentración de cloro y simultáneamente hay una disminución de bicarbonato. Esto es lo que se llama el año GAP normal, pero con acidosis hiperclorémica.
hipercloria. Entonces se puede dar cualquiera de esos tres casos, ¿no? Ion gap normal, ion gap aumentado o ion gap normal con acidosis hiperclorina. ¿Y eso por qué es importante? Como lo repito, para que el médico pueda administrar una dosis adecuada de los electrolitos que está necesitando el paciente. ¿Cuánto de bicarbonato hay que ponerle? ¿Cuánto de sodio hay que ponerle al paciente? ¿Cuánto de potasio hay que ponerle? ¿No? Hay enfermedades que tienen ion gap elevado, por ejemplo, una acidosis láctica, una cetoacidosis, una insuficiencia renal. Hay enfermedades con ion gap normal hiperclorémica, por ejemplo, un paciente que llegue con diarrea, o tenga acidosis tubular renal, o insuficiencia renal, o exceso de fluidos que se le ha puesto demasiado suero fisiológico al paciente. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos causas también de alcalosis respiratoria con diferencia alveolo arterial normal, trastorno del sistema nervioso, hormonas, altitud, anemia, y con diferencia alveolo arterial aumentada, sepsis, endotoxemias, insuficiencia hepática, etc. Y bueno, ya para terminar, tenemos la interpretación de la saturación arterial del oxígeno, que bueno, ya más o menos hemos estado viendo en el transcurso de la clase. ¿Cuánto es la saturación normal de oxígeno? 97. 97, 99. a una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Ven? Fácil. ¿Cómo se toma la saturación de oxígeno? En la pandemia, con el pulsoxímetro, ¿no? El pulsoxímetro. Pero no se puede tomar así nomás, porque, por ejemplo, hay cositas que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si le quieres tomar la saturación y por ejemplo, la paciente mujer está con las uñas pintadas, está con esmalte, no se puede tomar? Por eso que siempre en la pandemia y en las emergencias las enfermeras tenían su acetona. Tenía una paciente que de una fiesta, así, está mal, y las uñas pintadas. ¿Cómo le mido la saturación? Tengo que sacarle el esmalte. ¿No? Porque el esmalte tiene un efecto de barrera. No es el pulsoxímetro lee la saturación a través de un rayo láser. Entonces, si hay un esmalte ahí, el rayo láser no penetra, no lee. Se va a perder entre los dedos negros. Si el paciente está hipotenso, si tiene baja presión, también la saturación no debe ser leída. Si hay fenómeno de Raynaud, frialdad en los dedos, si los dedos están muy fríos, también no, tiene que calentarse los dedos. Si la enfermera sentía que los dedos estaban muy fríos, había que calentar los dedos. Y una vez bien calentaditos los dedos, ahí recién se mide la saturación. Ok, y bueno, si hay hipoxemia real, ahí sí la saturación va a estar disminuida. Entonces, miren, acá está el pulsoxímetro, ¿no? Que tanto hemos usado en la pandemia, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la saturación, este pulsoxímetro está marcando una saturación de 98%, ¿no? Está normal. Y acá también vemos un valor que dice 86, ¿no? ¿Qué cosa será esto? Pulso. Este es el pulso, frecuencia de pulso, ¿no? Frecuencia cardíaca. Bueno, y tenemos acá, bueno, ya para recordar finalmente nuestra curva de saturación de la hemoglobina, con una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto de saturación logramos? Con una presión de 100 milímetros de mercurio logramos una saturación de 97, 98%, ¿no es cierto? Y tú dices, bueno, yo quiero que sea 100%, ¿no? Ya, de una vez, ¿cómo llegamos a 100? ¿Se puede saturar la hemoglobina a un 100%? Sí, sí se puede. Pero para que la hemoglobina se sature en un 100% se tendría que tener oxígeno a una presión de 677 milímetros. Y eso fisiológicamente no es posible. Fisiológicamente.
Pero si yo le doy oxigenoterapia, que tipo la pandemia, pues, vamos, oxigenoterapia al paciente, se le ponía oxígeno al 100%, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, podemos elevar tanto la presión en la sangre que llega a la saturación a 100%. Bueno. El punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? ¿Se acuerdan del punto crítico? Bueno, Era 60 milímetros de mercurio, ¿no? Por acá. 30. Acá podría ser esto, ¿no? 59%, no, 59 milímetros de mercurio, perdón, 59 milímetros de mercurio. ¿A cuánto de saturación corresponde? 90%. Por eso les decía, ¿no? Pacientes que tenían más de 90% de saturación, tranquilo, tranquilo, ¿no? En todo caso, es hipoxia leve, no hay tanto problema. Pero si ya tiene menos de 90% de saturación, ahí no, ahí sí tiene que dársele oxígeno terapia. Oxígeno terapia, caballero. Ya. El P50, ¿qué cosa era el P50? La mitad. Era la presión de oxígeno necesaria para saturar a la hemoglobina en un 50%. ¿No es cierto? En un 50%. ¿Cuánto era el valor normal de la P50? 27. 26, 27. ¿No? 26, 27. Acá dice 26. ¿No? Para un 50%. 26. 26. ¿Ok? Y la presión venosa. La presión venosa de oxígeno, ¿cuánto era? 40. 40 milímetros de mercurio. ¿Y a cuánto de saturación corresponde? 75. 65. 70, es la saturación de oxígeno en la sangre venosa. 75%. Muy bien, muchachos. Entonces,